Queremos determinar el derivado de f de x igual a x al quinto a x7 levantado al poder de x, así que necesitamos reconocer que tenemos un producto de dos funciones. Así que tenemos que aplicar la regla del producto, que se entrega aquí. Así que dejaremos la primera función igual phi, la segunda función igual g. Así que nuestro derivado será igual a fxg' más gxf', donde la primera función x el derivado de la segunda función más la segunda función x el derivado de la primera función. Así que siempre pienso que es útil escribir la regla del producto antes de determinar cualquier derivado. Así que ahora determinaremos el derivado aquí y el derivado aquí. Así que la prima de x va a ser igual a x al quinto a x el derivado de 7 levantado al poder de x y, de nuevo, solo en caso de que necesites revisar, aquí está la fórmula, y, de nuevo, solo en caso de que necesites revisar, aquí está la fórmula. Como el exponente es x, no tenemos que aplicar la regla de cadena. Así que la base es igual a a, así que a es igual a 7. Así que nuestro derivado es el registro natural a por registro natural 7x a la x, que es 7 al poder de x más 7 levantado al poder de x el derivado de x al quinto, que es 5x al cuarto. Así que esta es nuestra función derivada. El resto es álgebra. Queremos poder identificar el mayor factor común de estos dos productos. Tenga en cuenta que ambos tienen 7 potenciados al poder de x como factor. Y también tienen 4 factores de x. Entonces, si factorizamos esto, veamos lo que queda. Tenemos un factor de x aquí, así como el registro natural 7. Tenemos x registro natural 7 más factoramos el x hasta el séptimo y todos los factores de x, así que quedamos con más 5. Así que esta sería nuestra función derivada. En el siguiente video miraremos un derivado que requiere la regla del cociente, así como el derivado de un exponencial. Realmente determinaremos el derivado de esta función aquí,